¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Ya parece que la curva se ha doblegado de la pandemia y ahí andamos, ¿no? A ver si ya con la ayuda un poquito del sacrificio que estamos haciendo todos y todas, con las vacunas cuando lleguen, a ver si ya para principios del año que viene empezamos a retomar para conseguir la velocidad de crucero en lo económico, en lo social y en lo humano. Esta humanidad, vamos a ver a dónde vamos a llegar. Hoy vamos a trabajar el concepto de silencio administrativo. ¿Qué significa eso de cuando una administración pública no, no nos dice nada la administración, ¿no? Presentamos una solicitud, presentamos un escrito eh, y pasa de nosotros, pasa del interesado, pasa del ciudadano o de la ciudadana y de alguna forma pues nos vemos abocados a una situación pues sensible, ¿no? Ya los romanos decían qui tacet consentire videtur ubi loci potuit debuit. Es un lema del derecho romano que traducido, ayudándome con el diccionario panhispánico del español jurídico, es algo así como el que calla pudiendo y debiendo hablar parece consentir. Y ese lema es el que se intenta aplicar con distinto acierto a la administración pública, ¿no? A nivel general y aquí en España pues a nuestra administración pública. Ya hace unos años, en el texto titulado, que titulé Paradoja en sí mismo, recogía también la frase de ese periodista español, Mariano José de Larra, que esa frase que utilizó para describir el comportamiento administrativo de mi país, ¿no? en su tiempo, ¿no? Que decía, vuelva usted mañana, ¿no? El tiempo está claro que es fundamental en todos los ámbitos y en la administración pública pues también debe serlo, ¿no? Básicamente por dos cuestiones, ¿no? La limitación de la duración de todo procedimiento administrativo y esa precisión de las consecuencias jurídicas de esa anormal o excepcional prolongación en algunos casos, ¿no? Tuve hace unos años, asistí a unas clases de Derecho Administrativo y tuve un profesor, Conrado, actualmente creo que es diputado en el Congreso de los Diputados de España, que decía que ese silencio es una paradoja en sí mismo, ¿no? ¿Por qué para Conrado era una paradoja? Porque estamos acostumbrados a que la administración pública hable y se pronuncie mediante actos administrativos. Ya hemos visto lo que es un procedimiento administrativo y lo que es un acto administrativo. Actos expresos, actos públicos, ¿no? Que se notifican y que en la mayor parte de los casos se publican en los pertinentes boletines, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la administración no habla? ¿Qué pasa cuando la administración no resuelve? ¿Qué pasa cuando la administración no se pronuncia? Para Conrado es a estas administraciones a las que hace frente el instituto del silencio administrativo como tal, ¿no? Ese término, ese concepto, silencio administrativo. En el procedimiento administrativo español se entiende por silencio administrativo la estimación o desestimación tácita que el ordenamiento jurídico liga al silencio de la administración pública respecto de la petición de un interesado, ¿no? Una vez transcurrido ese plazo legalmente establecido que tiene la administración pública para estudiar el tema que se proponga o que se trate y resolver. En el texto anteriormente referenciado
paradoja en sí mismo, también me preguntaba, ¿qué sucede cuando la administración pública inicia un procedimiento y el particular, el interesado, se acoge a él solicitando su participación, pero no se le contesta? En ese caso, el silencio se entiende negativo, ¿no? Si bien sigue prevaleciendo la obligación de responder por parte de la administración pública, como ya ahora veremos más adelante. Finalmente, en esta introducción, puede darse el caso de un resultado desfavorable para el interesado, para el particular, ¿no? Instado por la administración pública, por ejemplo, una sanción que nos pongan, una multa, iniciándose el procedimiento y parándose por un tiempo sin una respuesta, imperando ante ese silencio administrativo lo que se conoce como caducidad administrativa, ¿no? Ya que el expediente obviamente caduca, no castigando en este caso al administrado, al interesado. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la administración no pueda volver a iniciar ese procedimiento de forma más diligente, como veremos, ¿no? Ya que no caduca el derecho de la administración a perseguir ese ilícito o presunto sancionable, salvo que se haya prescrito. Ya hemos visto la diferencia entre prescripción y caducidad. Cierto que la Constitución española nos marca el camino a seguir al exigir un eficaz y objetivo funcionamiento de la administración pública en su artículo 9 y 103, ¿no? En específico el artículo 9, que hace referencia, como sabéis, a los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos. Y luego viene el punto 3, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones. En fin, ya la Constitución española exige un eficaz y objetivo funcionamiento de la administración pública, ¿no? Ya la ley de 1958, la ley administrativa del 58, establecía en su momento que el silencio siempre era negativo, salvo prescripción legal expresa, lo cual, por otra parte, era muy infrecuente. Tuvo que llegar la ley 3092 y posteriormente la modificación que se registró en la ley 499 para salir al paso de las circunstancias de esa ley de 1958, exigiendo que la administración tuviera que resolver siempre en un sentido o en otro, ¿no? Una respuesta expresa, se recogía en su artículo 42. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un particular realizaba una solicitud a la administración y ésta no le contestaba? Pues este silencio se consideraba positivo, ¿no? Y se considera positivo construyendo un derecho en torno a él. ¿Cómo se demostraba ese derecho? Pues se hace valer con cualquier medio probatorio, el interesado podía hacerlo. Pero por si fuera poco, se podía pedir una certificación de ese acto presunto, es decir, que había transcurrido ese plazo, que ahora veremos, ¿no? De 3 a 6 meses, dependiendo del ámbito concreto y siempre que no estuviéramos en excepciones motivadas por peticiones absurdas o peticiones no conformes a la ley, ¿no? En el sitio Eurepos, en el año 2016, una vez que había salido ya la nueva ley de procedimiento administrativo, la ley 39 en 2015 que estáis estudiando, pues bajo el explícito título El silencio administrativo, ya transcribía la normativa en cuanto al derecho al silencio administrativo se refiere. Pero dejando claro, ya entrando de lleno en la actual regulación del procedimiento administrativo, el artículo 21 de esta norma, 39-2015, establece la obligación de resolver, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de resolver? Bueno,
Pues sencillamente que la administración pública tiene que dictar una resolución expresa sí o sí y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación del procedimiento, sea de oficio o sea a instancia del interesado. En los casos de prescripción, ¿qué pasa? En los casos de prescripción, en los casos de renuncia de derecho, en los casos de caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, pues, ¿qué tiene que resolver? ¿Qué tiene que decir la administración? Pues sencillamente dejar constancia, ¿no?, de esa circunstancia de la circunstancia que concurra en cada caso, ¿no?, con indicación de los hechos producidos y de las normas aplicables. Hay una excepción de esta obligación que hemos dicho de que la administración está obligada a dictar resolución expresa. Ahí se exceptúan de esa obligación pues los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, ¿no?, un acuerdo que se llegue, que el interesado llegue con la administración pública, así como aquellos procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de una declaración responsable, una comunicación de administración, ¿no? Imaginaros la tramitación actual en alguna administración local de una licencia de apertura. Entonces, sencillamente con hacer una declaración responsable, pues es más que suficiente. Por tanto, la administración no está obligada, en ese caso, es un ejemplo, a dictar una resolución expresa. El plazo máximo en el que debe notificarse esa resolución expresa por parte de la administración pública, pues es el que fije la norma que sea de aplicación, la norma reguladora del procedimiento, como dice la Ley 39/2015, ¿no? Este plazo nos recuerda el legislador que no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o venga este plazo ya previsto en el derecho de la Unión Europea, ¿no? Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, ¿qué plazo pues tenemos que tener en cuenta? Pues 3 meses, ¿no? El plazo será entonces de 3 meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, ¿no? Este plazo de 3 meses y los plazos que hemos dicho anteriormente de 6 meses o un plazo que se establezca por una ley de rango superior o por el propio derecho de la Unión Europea, pues ¿cómo se va a contar? Bueno, pues en los procedimientos que inicie la administración de motu propio, los procedimientos de oficio, pues se empieza a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en aquellos procedimientos que sean iniciados por el interesado, pues desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración o del organismo competente para su tramitación, ¿no? Las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en su portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimiento de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el supuesto silencio administrativo, ¿no? En todo caso, nos dice la 39/2015 que las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que le pongan término, así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Entonces, cuando nos llegue un comunicado de la administración pública en relación a un procedimiento iniciado de oficio por la administración pública o un procedimiento que nosotros hemos motivado, hemos promovido, pues ahí nos tienen que, en algún momento, se nos va a decir ese plazo máximo que
tiene la administración para resolver el procedimiento, para la notificación de los actos y el efecto que va a tener el silencio administrativo, positivo o negativo. Dicha mención, ¿dónde se incluye? Pues en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, en el caso que sea de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la administración o del organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación debe indicar además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Es decir, hemos recibido su solicitud iniciando el procedimiento X y en la fecha tal y a partir de ahí pues es cuando ya se empiezan a contar los plazos, ¿no? Cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas, los interesados afectados, pudieran suponer un incumplimiento del plazo estipulado, ese plazo máximo para la resolución, pues el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Aquí estamos, todo esto viene recogido en el artículo 21 de la Ley 39/2015. Me vas a permitir que me salte al 23 porque el 23 trata de la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, porque entiendo que está relacionado con esto último que hemos hablado, ¿no? Excepcionalmente, nos dice el artículo 23, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente, podrá acordar de manera motivada la ampliación de ese plazo máximo de resolución y notificación. Podrá acordar de manera motivada, ¿por qué? Razonando el por qué, podrá ampliar ese plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Es decir, si el plazo para la tramitación del procedimiento es de 3 meses, pues esa ampliación del plazo no podrá ser superior a 3 meses. Contra este acuerdo, que resuelva la ampliación de plazo, pues que deberá ser notificado a los interesados, no cabe recurso alguno. Volvemos al contenido del artículo 21 de la 39/2015, que nos dice también que el personal al servicio de la administración pública de turno, ese personal que tiene encargado el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables, en el ámbito de su competencia, son directamente responsables del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, son responsables. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad, una responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de la que hubiera lugar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. El transcurso de ese plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender. ¿En qué caso se podrá suspender? Pues cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Oiga usted, no puedo seguir
instruyendo este caso, este procedimiento, porque me falta información. Entonces, le requiero que usted me aporte esa información. Entonces, ese tiempo que el funcionario, ¿no? El equipo, el cuerpo funcionarial no puede seguir trabajando, pues sería injusto que siguiera corriendo ese plazo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos necesarios por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, ¿no? O en su defecto, por el del plazo que se le haya concedido, ¿no? ¿Cuándo se suspende? Pues también cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. Oiga, que aquí hay una duda, hay una cuestión de competencia, hay una situación. Entonces, el funcionario eleva, en este caso, a la Unión Europea una consulta, una petición, ¿no? Y obviamente esta petición, esta situación se le comunica a los interesados y la notificación del pronunciamiento a la administración instructora, que también deberá serles comunicada, obviamente. Otra causa de suspensión, cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione, que afecte directamente el contenido de la resolución de que se trate, ¿no? Desde que se tenga constancia de su existencia, lo que también siempre hay que comunicar a los interesados, ¿no? Entonces, a la espera de que ese otro procedimiento que afecta a este procedimiento, a la espera de la resolución de ese procedimiento, pues este procedimiento obviamente se suspende, ¿no? Otra causa de suspensión, cuando, por ejemplo, se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración por el tiempo que medie entre la petición. Pues se solicita pues un procedimiento imaginario económico, pues se solicita un informe al Banco de España. Entonces, hasta que el Banco de España no se pronuncie sobre lo que se le ha pedido, pues se suspende el procedimiento, ¿no? Deberá comunicarse a los interesados y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los interesados. Este plazo de suspensión, ¿no? Este último plazo de suspensión, no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe, en el ejemplo que he puesto del Banco de España, pues el procedimiento sigue. El contador del procedimiento sigue. Otra causa de suspensión, cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis, imaginar un análisis contradictorio, ¿no? Propuesto por el propio interesado, ¿no? Durante el tiempo necesario para la incorporación de esa prueba que se ha solicitado, pues, al expediente. Entonces, durante ese tiempo, pues, está el procedimiento en stand-by, ¿de acuerdo? Otra causa de suspensión, cuando se inician negociaciones con vista a la conclusión de un pacto o convenio con el interesado. Y dice, venga, vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo. El interesado y la administración empiezan a negociar para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, el procedimiento pues se queda ahí en stand-by, ¿correcto? Otra causa de suspensión, cuando para la resolución del procedimiento, pues será indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, ¿no? Desde el momento en el que se solicita ese pronunciamiento hasta que ya el órgano jurisdiccional pues se pronuncie, ¿no? Siempre todo esto tiene que ser comunicado al interesado o a los interesados. ¿Cuándo se suspende también? Pues ya no más, ya no hay más, ¿no? El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la preceptiva resolución, pues sí se suspenderá cuando una administración pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que, por ejemplo, que es ilegal, ¿no? Entonces,
obviamente pues tiene que suspenderse, ¿no? Además de que sea ilegal, pues constituye la base para el que la primera administración tenga que dictar en el ámbito de sus competencias, ¿eh? También cuando el órgano competente para resolver pues decida realizar actuaciones complementarias, ¿no? Que están previstas en la Ley 39/2015 en su artículo 87, que ya veremos en su momento, ¿no? O bien cuando los interesados promuevan, por ejemplo, la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, ¿no? Desde que la recusación se plantee hasta que esta recusación sea resuelta por el órgano superior jerárquico del recusado, ¿no? Bien, ahora ya vamos a entrar en el silencio administrativo cuando estamos en los procedimientos que se han iniciado a solicitud del interesado, ¿no? En estos procedimientos, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo. ¿De acuerdo? En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio, obviamente, de que la administración siempre tiene que dictar una resolución, pues el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo. No os pongáis muy alegres, ¿no? Hay unas excepciones, ¿eh? Excepto en los supuestos en los que o bien una norma con rango de ley o una norma del derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España, pues establezca lo contrario. Si existe una norma de la Unión Europea, una norma de derecho internacional o una norma con rango de ley que diga lo contrario, pues nuestro gozo en un pozo. ¿De acuerdo? Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general, ¿no? Concurrencia de razones imperiosas de interés general. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución española. El artículo 29, que os recuerdo que nos habla: todos los españoles tendrán el derecho de petición individual o colectiva por escrito, la forma y con los efectos que determine la ley, y los miembros de las fuerzas o institutos armados de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Por tanto, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar al medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ¿no? Este sentido del silencio también será desestimatorio en aquellos procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias que hemos enumerado anteriormente. Por tanto, si el silencio administrativo es desestimatorio, ante esa desestimación por silencio administrativo promuevo un recurso de alzada
contra la desestimación por silencio administrativo. Si el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa ante ese recurso de alzada que he presentado, en ese caso, se entenderá estimado el mismo, ¿correcto? Salvo siempre que no se refiera a las excepciones que hemos dicho anteriormente. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Es decir, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. ¿De acuerdo? La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos, como ya hemos visto, de permitir a los interesados, la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La obligación de dictar resolución expresa que hemos dicho hace unos minutos a la hora de hablar en el artículo 21, esa obligación por parte de la administración pública de dictar una resolución expresa se sujeta en los casos de estimación por silencio administrativo. La resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo, y en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la administración sin vinculación alguna al sentido del silencio, obviamente. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la administración pública como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse esa resolución expresa, sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Es decir, la administración pública tiene la obligación de emitir un certificado que acredite que el silencio se ha producido y los efectos de ese silencio. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo que acabo de comentar, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la administración pública o del órgano competente. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la administración pública del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos. Eso viene en el artículo 25 de la Ley 39/2015. Recordar, siempre tenemos que posicionarnos. Estamos ahora mismo dentro de la Ley 39/2015 en el título 2 de la actividad de las administraciones públicas y en el capítulo 1, normas generales de actuación, ¿correcto? Capítulo 2 es términos y plazo, y el capítulo 3 de los actos administrativos. Ahora estamos en normas generales de actuación. Por tanto, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, no tácita, expresa, no exime a la administración de ese cumplimiento que tiene legal de resolver, produciendo los siguientes efectos. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de un derecho o en su caso la constitución de derecho o de otras situaciones jurídicas favorables al interesado,
los interesados, el interesado o interesados que hubieran comparecido, podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Y en aquellos procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras, te ponen una sanción o te están trabajando para ponerte una multa, una sanción, o en general potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o efectos de gravamen, se producirá lo que entendemos como la caducidad, ¿no? Los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables al interesado o efectos de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, ¿no? En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y para notificar la resolución, ¿eh? Bueno, pues familia, nos vemos en el siguiente tutorial.